Singapur, un ejemplo de cómo la libertad económica puede transformar un país. Singapur es un país pequeño pero con un gran impacto en el mundo económico. Con una población de solo 5.7 millones de personas, ha logrado convertirse en una de las naciones más prósperas y desarrolladas del mundo. ¿Cómo lo ha logrado? A través de la adopción de políticas económicas libres y la promoción de un ambiente empresarial favorable. En este documental, exploraremos cómo Singapur ha logrado transformar su economía a través de la libertad económica y cómo esto ha llevado a una mejora en la calidad de vida de su población. Antes de su gran desarrollo económico, Singapur enfrentaba desafíos significativos. Sin recursos naturales y una población pequeña, el país dependía en gran medida de su comercio para su supervivencia económica. Sin embargo, en los años 50 y 60, Singapur adoptó un enfoque de libertad económica, reduciendo los aranceles y eliminando las regulaciones innecesarias. Esto atrajo a un gran número de inversores y empresas extranjeras, lo que dio lugar a un rápido crecimiento económico. Además, el gobierno de Singapur también invirtió en infraestructura y educación, lo que ayudó a mejorar la productividad y la competitividad del país. En los años 70, Singapur continuó fortaleciendo su enfoque de libertad económica. El gobierno adoptó una serie de políticas proempresariales, como la reducción de impuestos y la simplificación de los procedimientos de inversión. Esto atrajo a un gran número de empresas extranjeras, especialmente en los sectores de manufactura y tecnología. Además, el gobierno también fomentó la competencia al liberalizar sectores tradicionalmente regulados, como los servicios públicos. Estas políticas ayudaron a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del sector privado en Singapur, consolidando su posición como una de las principales economías del mundo. Singapur ha sido reconocido a nivel internacional por su enfoque de libertad económica. Según el índice de libertad económica elaborado por el Heritage Foundation, Singapur ha ocupado el primer lugar en el ranking de Asia y entre los primeros puestos a nivel mundial en los últimos años. Esto se debe a su ambiente empresarial favorable, su baja tributación, su estabilidad macroeconómica y su apertura comercial. Además, también ha sido reconocido por la facilidad para hacer negocios y la eficiencia en la regulación gubernamental, lo que contribuye al desarrollo económico del país y al bienestar de su población. Desde los años 50, Singapur ha experimentado un impresionante crecimiento económico. En gran medida, esto se debe a la adopción de políticas económicas libres y proempresariales, así como a una estrategia de diversificación económica. En las décadas siguientes, Singapur se ha convertido en un centro financiero y comercial importante en Asia y en un importante centro de servicios y tecnologías avanzadas. El país ha logrado un alto nivel de desarrollo económico y social, con una tasa de desempleo baja y un alto nivel de vida para su población. A lo largo de los años, Singapur ha mostrado una estabilidad económica y una capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a los cambios en el mundo económico global. Singapur era un pantano que Malasia no quería, ya que había una gran población china. Dada la incertidumbre de formar una nueva nación y el desempleo del nuevo país, Singapur necesitaba reinventarse, y hacerlo rápidamente. Así, Singapur redujo impuestos en general, buscó atraer inversión extranjera, facilitó el comercio, invirtió en liderazgo para crear acuerdos de libre comercio en Asia, puso facilidades para abrir empresas, redujo la burocracia y Singapur se convirtió, junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, en uno de los llamados cuatro tigres asiáticos, todo de la mano del férreo liderazgo de Lee Kuan-yew, un abogado de origen chino que fue la figura tutelar del país, hasta su muerte en 2015, aunque dejó de ser primer ministro desde 1990. Los esfuerzos de Singapur han dado dividendos, ya que el país ha obtenido tasas de crecimiento elevadas. Singapur es hoy una de las economías más competitivas e innovadoras gracias a la libertad económica. El PIB per cápita en 1960 era de $3.503 americanos, dólares del 2010, y en el 2018 ya era de $58.248 americanos. Uno de los más altos del mundo, más alto que varios países europeos. En términos de paridad de poder adquisitivo, Singapur es el tercer país con mayor renta per cápita del mundo. Todo esto a pesar de no contar con recursos naturales y que con sus apenas 697 kilómetros cuadrados es el país más pequeño del sudeste asiático. Singapur es un país con una gran diversidad religiosa. Los datos de CIA World Factbook indican que hay budistas 33,2%, cristianos 18,8%, musulmanes 14%, taoístas 10%, hinduistas 5%, otros 0,6%, sin religión 18,5%. A pesar de esa diversidad religiosa,
y la existencia de 4 idiomas oficiales, existe una gran cohesión social, gracias a la libertad económica, la cual transforma la visión de sociedad hacia la cooperación voluntaria en lugar del tribalismo excluyente. Cuando hay libertad económica, los otros grupos religiosos o étnicos no son vistos como rivales, sino como personas a quienes se les puede ofrecer bienes y servicios. En un ambiente de libertad económica, los que progresan más son los que ven cómo pueden satisfacer las necesidades de los demás proveyendo bienes y servicios. Esta dinámica a largo plazo fortalece el tejido social y el sentido de pertenencia. En conclusión, Singapur ha demostrado ser un ejemplo de cómo la libertad económica puede transformar un país. A través de la adopción de políticas libres y proempresariales, el país ha logrado un impresionante crecimiento económico y un alto nivel de desarrollo social. El país ha logrado una estabilidad económica y una capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a los cambios en el mundo económico global. A lo largo de los años, Singapur ha sido reconocido por su enfoque de libertad económica, ocupando el primer lugar en el ranking de Asia y entre los primeros puestos a nivel mundial en el índice de libertad económica elaborado por Heritage Foundation. Este documental es una mirada a la historia y las políticas económicas que han permitido a Singapur convertirse en una potencia económica y un modelo a seguir para otros países.